El Hospital San Gabriel nunca dormía. En sus pasillos iluminados por luces frías y en las salas de urgencias repletas de pacientes, el tiempo parecía detenerse. Eran las 2 de la madrugada y el doctor Sebastián Ríos, un dedicado médico de urgencias, revisaba los signos vitales de un paciente en estado crítico. Con el ceño fruncido y las manos apoyadas sobre la camilla, anotaba cada fluctuación en la pantalla del monitor. El pitido constante del electrocardiograma era lo único que rompía el silencio de la sala. Desde la puerta, una voz firme pero cálida interrumpió su concentración. ¿Otra vez sin descansar, doctor Ríos? Sebastián levantó la vista y encontró la silueta de la doctora Camila Fernández, apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una ligera sonrisa en los labios. Llevaba aún la bata manchada de sangre de la cirugía de emergencia en la que había estado involucrada. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño improvisado, con algunos mechones rebeldes cayendo sobre su frente. A pesar del agotamiento reflejado en sus ojos, su presencia irradiaba una energía que a Sebastián siempre le resultaba reconfortante. No todos tenemos el privilegio de desaparecer en el quirófano durante horas, respondió él con una sonrisa cansada. Camila se acercó lentamente y se apoyó en la camilla junto a él, observando la pantalla del monitor. Este paciente tiene una arritmia complicada. ¿Cómo está evolucionando? Se mantiene estable, pero cualquier cambio podría ser crítico, dijo Sebastián, masajeándose la nuca. Ella asintió, observándolo de reojo. Necesitas un descanso, Sebastián. Llevas aquí desde la tarde sin siquiera sentarte. Él soltó un suspiro y se pasó una mano por el rostro. Sabes tan bien como yo que en esta profesión eso es un lujo. Camila inclinó la cabeza con una leve sonrisa y sacó de su bolsillo una pequeña barra energética, tendiéndosela. Entonces al menos come algo. No me gustaría que mi mejor colega colapsara en medio de un código azul. Sebastián la miró sorprendido antes de soltar una pequeña risa y tomar la barra de sus manos. ¿Tu mejor colega? Pensé que competíamos por ese título. Podemos competir cuando tengamos más de 4 horas de sueño seguidas, bromeó ella, dándole un ligero golpe en el brazo antes de ponerse de pie. Ahora sigue cuidando a tu paciente, pero prométeme que al menos tomarás 5 minutos para ti. Sebastián observó cómo se alejaba por el pasillo, su figura perdiéndose en la penumbra de la madrugada hospitalaria. Se quedó unos segundos en silencio, sintiendo el peso del cansancio, pero también algo más, algo que empezaba a crecer en su interior cada vez que Camila estaba cerca. Aquella noche, el hospital se convirtió en un torbellino de caos. Una ambulancia llegó con la sirena encendida, y de inmediato todo el personal de urgencia se movilizó. Un accidente en la autopista había dejado múltiples heridos en estado grave. Sebastián apenas tuvo tiempo de tomar aire cuando ya estaba colocándose los guantes y atendiendo a los pacientes que llegaban uno tras otro. En medio del tumulto, escuchó la voz firme de Camila. Este paciente necesita cirugía inmediata. Gritó mientras intentaba detener una hemorragia en el abdomen de un joven de 20 y tantos años. Sebastián corrió a su lado y vio la gravedad de la herida. Voy a estabilizarlo. Tú prepárate para llevarlo al quirófano. Ella asintió con rapidez, y sin perder más tiempo, comenzaron a trabajar en sincronía. Durante aquellos minutos de tensión, Sebastián no pudo evitar notar lo segura que era Camila en su elemento. Su precisión con las manos, su voz clara dando instrucciones y la forma en que no dudaba ante el peligro. Era una líder nata. Después de 1 hora de esfuerzo, lograron estabilizar al paciente y lo trasladaron a cirugía. Sebastián observó cómo Camila desaparecía detrás de las puertas del quirófano, sintiendo una extraña mezcla de alivio y algo más que no se atrevía a definir. Horas más tarde, cuando la tormenta de emergencias por fin se calmó, Sebastián salió a tomar un respiro en la sala de descanso. Se dejó caer en una silla y cerró los ojos por un momento. Toma, lo necesitas más que yo, dijo una voz familiar. Abrió los ojos y vio a Camila frente a él, extendiéndole un vaso de café caliente. Sus manos todavía temblaban un poco por la adrenalina de la cirugía, pero su mirada reflejaba satisfacción. Sebastián tomó el café y le dedicó una sonrisa cansada. No sé cómo haces para seguir de pie después de todo eso. Tú tampoco te ves tan mal, doctor Ríos, respondió ella con una media sonrisa. Por un momento, solo hubo silencio entre ellos. Un silencio cómodo,
como si ambos entendieran lo que significaban esas noches interminables y lo que se estaban diciendo sin palabras. Camila desvió la mirada y, después de un instante de duda, habló en voz baja. Cuando estaba en el quirófano, me di cuenta de algo. ¿De qué?, preguntó Sebastián, intrigado. Ella dudó un segundo antes de responder. Que me sentí más tranquila sabiendo que estabas aquí afuera. Como si, pase lo que pase, siempre fueras a estar ahí. Sebastián sintió que su corazón se aceleraba levemente, pero antes de poder responder, la puerta de la sala de descanso se abrió de golpe. Código rojo en urgencias. Necesitamos apoyo inmediato, gritó una enfermera. Sin dudarlo, los dos médicos se pusieron de pie de inmediato. Sebastián miró a Camila, en un gesto instintivo, le apretó la mano por un breve segundo antes de correr hacia la emergencia. La noche aún no terminaba. Y su historia, tampoco. Después de horas de tensión en la sala de urgencias, la madrugada finalmente dio un respiro. Sebastián caminaba por el pasillo cuando vio a Camila de espaldas, apoyada en una ventana, con la mirada perdida en la ciudad iluminada por las luces nocturnas. ¿Todo bien?, preguntó él, acercándose. Camila giró la cabeza y le dedicó una sonrisa apagada. Sí, solo que esta noche me recordó a algo, dijo en voz baja. ¿Algo bueno o malo? Sebastián arqueó una ceja. Ella vaciló antes de responder. Hace años, en mi residencia, perdí a un paciente en una situación similar. Y hoy, por un momento, pensé que iba a pasar otra vez. Sebastián notó el brillo de vulnerabilidad en sus ojos. Sin pensarlo mucho, se acercó y tomó su mano con suavidad. Hoy hiciste todo lo posible, Camila. Y el paciente sobrevivió gracias a ti. Ella le apretó la mano con gratitud, sosteniendo su mirada por unos segundos. Había algo en el aire, algo que los envolvía en ese instante silencioso. Pero entonces, una voz interrumpió el momento. Doctora Fernández, la buscan en el quirófano. Camila soltó su mano y asintió. Antes de irse, le dedicó una última mirada a Sebastián, como si quisiera decirle algo que aún no se atrevía. Y él se quedó ahí, con la sensación de que entre ellos algo estaba a punto de cambiar. El cielo sobre la ciudad estaba cubierto de nubes oscuras cuando Sebastián salió del hospital para tomar un respiro. La lluvia comenzaba a caer en gotas finas y frías, mojando el asfalto y generando un murmullo constante. Apoyó las manos en sus bolsillos y respiró hondo, tratando de despejar su mente de las emociones que lo habían golpeado en la última guardia. Pero entonces, escuchó una voz familiar detrás de él. Siempre sales aquí cuando necesitas pensar. Sebastián giró la cabeza y vio a Camila parada en la entrada del hospital. Llevaba su bata médica, pero había dejado su cabello suelto, y sus ojos reflejaban algo que él no lograba descifrar del todo. Se acercó despacio, deteniéndose a unos pasos de él. La lluvia ayuda a despejar la mente, respondió Sebastián con una sonrisa leve. Camila exhaló un suspiro, mirando hacia el cielo unos segundos antes de volver la mirada a él. Sebastián, hay algo que quiero decirte. El tono de su voz era distinto esta vez, más suave, más vulnerable. Él sintió que su pecho se apretaba ligeramente, como si ya supiera lo que iba a decir, pero temiera escucharlo. Dime, murmuró. Ella vaciló por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente, se decidió. Desde que empezamos estas guardias juntos, desde esas noches interminables en las que apenas podemos respirar entre una emergencia y otra, me he dado cuenta de que no es solo la rutina lo que me mantiene en pie. Hizo una pausa y bajó la mirada antes de volver a encontrar la suya. Es saber que estás aquí. Contigo, todo parece menos difícil. El corazón de Sebastián latió más rápido. Sintió la lluvia resbalar por su rostro, pero no le importó. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Solo la miró, perdiéndose en esos ojos que lo habían acompañado en tantas noches de incertidumbre. Camila, comenzó a decir, pero en ese momento un trueno resonó en el cielo, y la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Ella rió suavemente, empapándose sin moverse, como si el momento fuera demasiado importante para interrumpirlo buscando refugio. Sebastián, sin pensarlo más, dio un paso adelante y tomó su rostro entre sus manos, con una ternura que ella no esperaba. Sus dedos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la intensidad del instante.
Yo también siento lo mismo, susurró. Pero no quiero que esto sea una distracción. No quiero que lo que sentimos interfiera con lo que hacemos aquí. Camila lo miró con seriedad, sus labios entreabiertos como si quisiera decir algo, pero luego sonrió levemente. ¿Quién dijo que tiene que ser una distracción? Dijo, inclinándose apenas hacia él. Tal vez sea lo único que nos mantiene cuerdos en este lugar. Sebastián no pudo evitar soltar una leve risa y, antes de que pudiera responder, Camila se acercó más. Sus labios se encontraron en un beso cálido, urgente, bajo la lluvia torrencial. Un beso que no tenía promesas ni certezas, pero que en ese momento lo significaba todo. Cuando se separaron, ambos rieron suavemente, sintiendo que, a pesar del caos del hospital, de la vida que habían elegido, por una vez en mucho tiempo, algo tenía sentido. Pero justo cuando estaban a punto de decir algo más, una alarma resonó dentro del hospital. Un código azul. Una vida en peligro. Sin dudarlo, ambos corrieron de regreso al interior, dejando atrás la confesión bajo la tormenta, pero llevándola consigo en cada latido acelerado de sus corazones. La noche aún no terminaba, y su historia tampoco. La noche había caído nuevamente, pero esta vez, el hospital parecía tener una energía diferente. El aire estaba cargado de una tensión sutil, como si algo estuviera por suceder, pero nadie sabía qué exactamente. Camila y Sebastián se encontraban en la sala de emergencias, con el sonido de las sirenas y los pasos rápidos de otros médicos y enfermeras retumbando por los pasillos. Habían llegado al turno nocturno, y aunque aún no era tarde, el cansancio ya comenzaba a sentirse en sus cuerpos. ¿Sabes?, dijo Camila, mientras revisaba los informes médicos de un paciente en la computadora. Hoy sentí que algo estaba diferente. Sebastián, concentrado en sus propias tareas, levantó la vista y la miró con curiosidad. ¿Diferente cómo?, preguntó, tratando de leer entre líneas. Ella lo miró rápidamente y sonrió con suavidad. No sé, como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja. Como si estuviéramos esperando algo que no sabemos qué es. Sebastián se quedó en silencio un momento, sintiendo que había algo más en sus palabras, pero no quiso presionarla. Se había dado cuenta de que, entre las guardias y las emergencias, había comenzado a percibir una distancia en ella, algo que no lograba comprender por completo. Tal vez sea solo la presión del trabajo, respondió finalmente, buscando no darle mayor importancia al tema. Pero, en ese instante, una enfermera irrumpió en la sala, interrumpiendo la conversación con urgencia. Código rojo. Paciente grave en la zona norte. Ambos médicos se levantaron al instante, sin dudar ni un segundo. Las emociones y las palabras quedaron suspendidas en el aire, desplazadas por la adrenalina del momento. Corrieron a través de los pasillos con rapidez, las luces del hospital parpadeando a medida que avanzaban. Llegaron a la habitación donde un hombre de unos 40 años yacía inconsciente, rodeado por varios médicos que trataban de estabilizarlo. Un disparo en el abdomen lo había dejado en un estado crítico. Camila comenzó a dar órdenes de inmediato, mientras Sebastián se unió a ella, trabajando en perfecta sincronía, como lo habían hecho tantas veces antes. Sin embargo, algo extraño sucedió. Mientras realizaban una intervención crítica, Sebastián sintió que alguien lo observaba. Levantó la mirada y vio a uno de los médicos residentes, un joven que no conocía muy bien, pero cuya mirada parecía cargada de una especie de celos. El médico lo observaba de manera fija, y Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ese médico parecía tan interesado en ellos? Camila no lo notó, ya que estaba completamente concentrada en el paciente, pero Sebastián no pudo apartar su mirada del joven residente. El momento pasó rápidamente, con el paciente estabilizado, pero Sebastián no pudo sacudirse la sensación incómoda. Algo no estaba bien. Ese médico parecía saber más de lo que mostraba, y la tensión en el aire no había desaparecido. Una vez que la emergencia pasó y todo volvió a la normalidad, Sebastián se acercó a Camila, que aún estaba tomando notas sobre el paciente. ¿Viste al residente que estaba en la sala?, le preguntó en voz baja. Camila lo miró confundida. ¿Qué residente? ¿El que estaba observando? Nos estaba mirando raro, como si supiera algo. ¿Como si estuviera celoso? Camila frunció el ceño, pero luego sonrió de manera juguetona.
¿Celoso? Sebastián, creo que estás viendo demasiadas cosas donde no las hay. Pero Sebastián no podía deshacerse de la sensación. Algo no estaba bien, y su intuición le decía que este joven médico podría ser más que un simple testigo de la operación. Sin embargo, no había tiempo para investigar más. Un nuevo código azul sonó, y ambos se dirigieron rápidamente a la próxima emergencia. Pero en el fondo de su mente, Sebastián no podía dejar de pensar en ese médico residente. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Y qué secretos podría estar ocultando? La noche, llena de misterios y silencios, no hacía más que profundizar los secretos entre ellos. La noche había comenzado como cualquier otra, pero el ambiente en el hospital esa vez era diferente. El aire estaba cargado con una mezcla de agotamiento y ansiedad, como si todos los presentes intuyeran que algo importante estaba por suceder. Sebastián y Camila se encontraban en la sala de urgencias, tratando de estabilizar a un paciente después de un accidente de tránsito. La lluvia seguía cayendo fuera, creando un murmullo constante que parecía acompasar la urgencia de su trabajo. De repente, las puertas se abrieron con prisa, y una enfermera entró corriendo. «Código amarillo», gritó. Un paciente con problemas respiratorios graves había ingresado a la sala. Inmediatamente, Camila y Sebastián se dirigieron hacia la sala de urgencias. Al llegar, encontraron a un hombre de unos 30 años, pálido, con respiración acelerada y un fuerte dolor en el pecho. Su nombre era Ricardo Hernández, un hombre aparentemente sano hasta hace unas horas, cuando de repente comenzó a experimentar dificultad para respirar. Lo peor de todo era que Ricardo no estaba solo. A su lado, una mujer de unos 25 años, visiblemente angustiada, lo miraba con desesperación. Era su hermana, Ana. ¿Qué sucedió?, preguntó Camila, acercándose rápidamente a Ricardo mientras Sebastián preparaba los equipos de reanimación. No lo sé, respondió Ana con voz temblorosa. Estaba en casa cuando empezó a quejarse de dolor en el pecho y no podía respirar. Luego se desmayó. Lo traje aquí en cuanto pude. Sebastián frunció el ceño. Los síntomas parecían claros, pero el paciente aún no mostraba signos evidentes de un infarto. Sin embargo, algo no encajaba. La situación no era tan sencilla como parecía. Mientras trabajaban para estabilizarlo, Sebastián notó algo extraño en el rostro de Ana. La angustia era evidente, pero había algo más, una ansiedad que no lograba comprender. Camila, ¿has notado algo raro en la historia clínica de Ricardo?, preguntó Sebastián, tratando de descifrar el misterio. Camila, mientras tomaba las muestras de sangre del paciente, lo miró un momento antes de responder. No hay antecedentes de problemas cardíacos en su historia, pero, Sebastián, ¿te has fijado en cómo reacciona su hermana? Es como si supiera más de lo que dice. Sebastián la miró de reojo, notando que Ana estaba constantemente mirando al equipo médico, como si esperara un resultado negativo. La tensión era palpable. Algo no cuadraba. En ese momento, la enfermera encargada de las pruebas de sangre entró en la habitación con los resultados preliminares. «Doctor Sebastián, Camila», exclamó, entregándoles los resultados. La expresión de su rostro era grave. Los niveles de potasio en su sangre están extremadamente bajos. Parece que está sufriendo una crisis metabólica. Sebastián y Camila intercambiaron una mirada preocupada. La situación se complicaba aún más. Un desequilibrio en los niveles de potasio podría ser fatal si no se trataba a tiempo. Comenzaron a administrar la medicación necesaria y estabilizarlo, pero en medio de la urgencia, Sebastián volvió a mirar a Ana. ¿Por qué parecía saber tanto de lo que ocurría? ¿Por qué su rostro reflejaba esa extraña mezcla de miedo y culpa? Ana, dijo Sebastián, acercándose a ella mientras los médicos trabajaban, ¿hay algo que no nos has dicho? La joven pareció vacilar, como si estuviera considerando si debía confesar algo. Finalmente, se levantó de su asiento y lo miró directamente. Mi hermano está involucrado en algo que no debería. Estaba tomando medicamentos no recetados para su corazón, porque tenía miedo de ir al médico. Estaba bajo mucha presión. Pero no quería decirnos nada. Me prometió que dejaría de tomarlos. Sebastián la miró en shock. Ahora todo tenía sentido. Los medicamentos no prescritos, la crisis metabólica.
Estaba claro que Ricardo había estado tomando algo que alteraba sus niveles de potasio y estaba causando un colapso en su sistema. Camila, al escuchar la confesión, se acercó rápidamente a Ricardo, preparándose para intervenir de inmediato. «Debemos actuar rápido», ordenó, mientras Sebastián asintió y rápidamente comenzó a hacer los ajustes en el tratamiento. Mientras tanto, Ana observaba, con lágrimas en los ojos. Sebastián no podía evitar sentir una punzada de compasión por ella, pero también un fuerte enojo. Si Ricardo hubiera sido más honesto, tal vez habrían podido evitar llegar a este punto. Sin embargo, ahora no había tiempo para reproches. Solo quedaba esperar que la medicación surtiera efecto. La sala se llenó de un silencio tenso mientras los médicos trabajaban para estabilizar al paciente. Finalmente, después de unos minutos interminables, Ricardo comenzó a respirar más normalmente y su color volvió a su rostro. Sebastián miró a Camila, quien asintió en señal de alivio. El paciente estaba fuera de peligro por el momento, pero la intriga persistía. ¿Qué más ocultaba Ana? Y, más importante aún, ¿cómo afectaría esta situación la relación que estaba comenzando a gestarse entre Sebastián y Camila? Cuando Ricardo finalmente despertó, Ana se acercó a él, y Sebastián y Camila se retiraron a un rincón para seguir monitoreando su evolución. Aunque el peligro había pasado, el ambiente seguía cargado de incertidumbre. La mañana se asomaba a través de las ventanas del hospital, pero aún quedaba una sensación pesada en el aire. La noche había sido larga, marcada por la emergencia de Ricardo, pero más allá de la tensión del trabajo, había algo entre Sebastián y Camila que no podía negarse. Las miradas, los gestos furtivos y el roce de sus manos cuando compartían la carga de las tareas, todo sugería que había algo más que la simple amistad profesional. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevía a dar el siguiente paso. Pero esa mañana todo comenzó de manera diferente. Sebastián, aún con el cansancio reflejado en su rostro, estaba revisando un expediente cuando Camila se acercó. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Sabías que Ricardo está despertando?, preguntó Camila mientras se asomaba al pasillo, como si necesitara confirmación de lo que acababa de escuchar de la enfermera. Sebastián asintió con una sonrisa. A pesar del drama de la noche anterior, era un alivio ver que el paciente se encontraba mejor. Eso es bueno. ¿Cómo se siente él? Camila se encogió de hombros mientras tomaba un archivo médico y lo revisaba distraída. Un poco confundido, pero se va a recuperar. Lo que me tiene intrigada es lo que su hermana me dijo después. Dijo esto en un susurro, como si no quisiera que otros escucharan. Sebastián levantó una ceja, interesado. ¿Qué te dijo? Camila lo miró por un instante, vacilante, y luego lo invitó a caminar hacia una esquina más tranquila de la sala. No había mucho que ocultar en un hospital vacío, pero en ese momento ambos sabían que algo importante se estaba gestando. Anoche, antes de que entrara en la sala de emergencias, Ana me confesó algo que me tiene preocupada, comenzó, con tono grave. Me dijo que su hermano no solo había estado tomando medicamentos no recetados, sino que había estado en contacto con alguien que no debería. Sebastián frunció el ceño. Sabía que algo no cuadraba desde que la hermana de Ricardo había mostrado una ansiedad tan evidente. ¿Alguien? ¿Quién?, preguntó, el interés ahora creciendo. No lo sé, respondió Camila, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que no los escucharan. Pero me dijo que Ricardo había recibido amenazas. Eso es lo que me tiene más inquieta. Ana parecía realmente asustada. Un estremecimiento recorrió la espalda de Sebastián. Las amenazas. Eso cambiaba todo. Quizás lo de Ricardo no era solo una crisis de salud. Tal vez había algo mucho más grande detrás de su colapso. ¿Y qué más te dijo?, preguntó Sebastián, casi en un susurro. Camila lo miró fijamente, como si se estuviera preparando para revelar algo aún más importante. Ana mencionó que su hermano había estado involucrado en algo que no tenía que ver con su trabajo. Y que había personas buscando respuestas. Creo que Ricardo está metido en algo peligroso, Sebastián. Ambos se quedaron en silencio por un momento, asimilando la gravedad de las palabras de Camila. Sebastián no pudo evitar sentir una creciente inquietud. Esto no era solo un caso médico, sino algo mucho más complejo. ¿Por qué no nos lo dijo antes?, preguntó él, con el rostro pensativo.
Probablemente por miedo. Miedo a lo que podría pasarle a su hermano, o a ella misma. Mientras Camila hablaba, Sebastián no podía quitarse la sensación de que había algo más que no estaban viendo. ¿Qué clase de personas podrían estar amenazando a Ricardo? ¿Y qué había detrás de su repentina crisis de salud? En ese instante, la puerta de la sala de emergencias se abrió de nuevo. Era Ana, quien se acercó a ellos con el rostro pálido, como si estuviera buscando una respuesta que no podía encontrar. ¿Cómo está mi hermano?, preguntó, con voz quebrada. Camila la miró y le sonrió levemente, tratando de transmitir calma. Está mejor, Ana. Vamos a darle seguimiento, pero parece que va a recuperarse. Ana suspiró aliviada, pero Sebastián notó que sus manos temblaban ligeramente. Algo en su comportamiento le decía que no estaba del todo tranquila, que las amenazas de las que había hablado seguían pesando sobre ella. Sin embargo, no era momento para presionar. El ambiente estaba demasiado cargado, y cualquier paso en falso podría complicar más las cosas. Ana, dijo Sebastián suavemente, si hay algo que debas contarnos, algo que crees que podríamos ayudar, no dudes en decírselo a Camila o a mí. A veces, las cosas son más fáciles de manejar si se enfrentan a tiempo. Ana lo miró fijamente por unos segundos, como si estuviera considerando decirle algo, pero finalmente se apartó. Gracias, doctor Sebastián. Voy a quedarme con él ahora, dijo, y se alejó lentamente. Sebastián la observó irse, sintiendo que algo no encajaba. ¿Realmente estaba preocupada por su hermano? O tal vez había algo que no estaba dispuesta a confesar, algo que podría poner en peligro no solo a Ricardo, sino a todos los involucrados. Mientras tanto, Camila, que había estado observando la escena en silencio, se acercó a Sebastián. ¿Qué opinas de todo esto?, preguntó, con una mirada profunda, casi como si estuviera buscando la respuesta en sus ojos. Sebastián la miró fijamente. La tensión entre ellos era palpable, pero en ese momento, los problemas del hospital y los secretos de Ricardo y su hermana parecían ser lo único importante. Creo que tenemos mucho más por descubrir de lo que pensamos, dijo finalmente. Y con esas palabras, ambos se quedaron en silencio, sabiendo que la paz del hospital estaba a punto de romperse por completo. El amanecer llegó como una promesa de calma, pero la atmósfera dentro del hospital seguía cargada de incertidumbre. Sebastián y Camila se encontraban en la sala de descanso, ambos mirando el mismo café frío que descansaba sobre la mesa. La conversación de la noche anterior seguía rondando sus mentes, y aunque ninguno de los dos mencionó abiertamente lo que sentían, la tensión entre ellos era más evidente que nunca. ¿Sabes qué me inquieta?, dijo Camila, rompiendo el silencio. Su tono era serio, pero con una cierta dulzura que Sebastián había llegado a reconocer. ¿Ricardo?, respondió Sebastián, alzando una ceja. Camila asintió, aunque sabía que la situación iba más allá de un simple caso médico. Algo no cuadra en todo esto. Todo lo que Ana dijo, sus amenazas, hay algo que no nos están diciendo. Se inclinó hacia adelante, dejando que su mirada fija en Sebastián mostrara lo que realmente pensaba. Y siento que estamos perdiendo tiempo. Sebastián suspiró y se pasó una mano por el rostro, pensativo. Tienes razón. Todo apunta a que Ricardo no solo está lidiando con un problema de salud, sino con algo mucho más peligroso. ¿Pero qué? No podemos seguir ignorando los indicios de que alguien está detrás de él y de su hermana. Antes de que Camila pudiera responder, el timbre del teléfono de la sala de urgencias sonó, interrumpiendo la conversación. Era una llamada urgente. Sebastián se levantó rápidamente y atendió, mientras Camila se mantenía alerta, sintiendo como la presión aumentaba. ¿Sebastián?, dijo la voz al otro lado. Tenemos un nuevo paciente. Es urgente. Un hombre ha llegado inconsciente con señales de traumatismo severo. Necesitamos que te acerques inmediatamente. Ambos intercambiaron una mirada rápida. Los problemas de Ricardo se dejaban de lado por un momento, pero sabían que este nuevo paciente podría tener alguna conexión con todo lo que estaba sucediendo. Sin pensarlo más, ambos se levantaron y corrieron hacia el área de emergencias. Al llegar, encontraron a un hombre joven, de unos 28 años, con evidentes signos de haber sido golpeado violentamente. Su rostro estaba hinchado, y sus ojos parecían vacíos, como si hubiera perdido el sentido de la realidad. Los médicos ya estaban trabajando en él,
pero Sebastián y Camila rápidamente tomaron el control de la situación. ¿Quién es este hombre?, preguntó Camila, mientras comenzaba a examinarlo con rapidez. Lo trajeron de un callejón cerca del hospital. Nadie sabe su nombre, respondió uno de los médicos. Pero este tipo estaba agarrado a algo. El médico mostró una pequeña billetera que el hombre llevaba en su bolsillo, aparentemente intacta, pero con una foto adentro. Sebastián la tomó y la miró rápidamente. La foto era borrosa, pero lo que vio lo dejó helado. Era una imagen de un joven sonriente, rodeado por un grupo de personas, pero al fondo de la foto, había un hombre en particular, un rostro familiar que Sebastián había visto antes. Era uno de los hombres que había estado en el hospital buscando a Ricardo. El mismo hombre que había sido mencionado en las amenazas. «Camila», dijo Sebastián, con la voz más grave de lo que ella había escuchado en mucho tiempo. «Este hombre, lo hemos visto antes. Este es el hombre que está buscando a Ricardo. Y parece que ahora está aquí, en este hospital». Camila se quedó en shock por un momento, antes de que la urgencia de la situación la despertara. El paciente seguía luchando por su vida, y no podían distraerse ahora, pero el miedo de lo que implicaba ese descubrimiento se sentía en el aire. «Tenemos que estabilizarlo primero», gritó Camila, mientras el equipo de médicos y enfermeras trabajaba frenéticamente. Sebastián se unió a ellos, pero su mente no dejaba de pensar en la conexión entre este nuevo hombre, el pasado de Ricardo y las amenazas que aún colgaban sobre ellos como una espada de Damocles. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el paciente logró estabilizarse. Ahora, con respiración artificial y monitoreado, el joven estaba fuera de peligro por el momento. Sebastián y Camila intercambiaron una mirada rápida, sabiendo que el peor de los miedos parecía haberse confirmado. Las amenazas, las conexiones, todo apuntaba a que Ricardo y su hermana estaban en medio de algo mucho más grande que una simple crisis médica. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Camila, tratando de calmarse, pero con los nervios a flor de piel. Sebastián miró al joven que yacía en la cama. Sus pensamientos se entrelazaban, pero no podía ignorar el hecho de que este nuevo paciente era clave en la historia que se estaba desarrollando. Primero, tenemos que averiguar quién es este hombre y por qué lo han atacado. Y segundo, necesitamos hablar con Ana. Necesitamos saber todo lo que ha estado ocultando. Pero justo cuando Sebastián estaba a punto de salir para hablar con Ana, un hombre desconocido apareció en la puerta de la sala de emergencias. Llevaba un traje oscuro, y su mirada fría se posó sobre ellos. En ese instante, todos los presentes en la sala se quedaron en silencio. ¿Este es el hospital donde está Ricardo Hernández?, preguntó el hombre, con voz autoritaria. El sudor comenzó a resbalar por la frente de Sebastián. Este hombre no parecía ser alguien común. ¿Quién era él? ¿Y qué quería con Ricardo? El hombre que había aparecido en la puerta de la sala de emergencias no era alguien a quien Sebastián o Camila reconocieran, pero su presencia era demasiado imponente para ignorarla. Llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado, y sus ojos mostraban una determinación fría que era difícil de leer. Parecía saber algo que ellos aún no entendían. Sebastián fue el primero en reaccionar, con una ligera tensión en su voz. «¿Quién es usted?», preguntó, con la autoridad que venía de años de práctica médica. Aunque su instinto le decía que este hombre no era un paciente, ni alguien de las autoridades. El hombre no respondió inmediatamente. En lugar de eso, dio un paso hacia ellos, y su mirada se deslizó hacia el joven inconsciente que acababan de estabilizar. Un leve destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Estoy aquí por Ricardo Hernández», dijo finalmente, su voz baja pero firme. Camila frunció el ceño y miró a Sebastián antes de responder. «¿Qué sabe usted de él?», preguntó, aunque su tono no escondía el recelo que sentía. El hombre las miró por un instante, como si estuviera sopesando cuánto revelar. Luego, sin apartar los ojos de los dos médicos, comenzó a hablar, pero de una manera que no dejaba espacio para dudas. «Lo que tengo que decirles no es sencillo. Pero lo que sí les puedo asegurar es que Ricardo Hernández está en medio de algo muy peligroso. Algo que involucra mucho más que una simple emergencia médica». La atmósfera en la sala cambió de inmediato. Sebastián y Camila intercambiaron una mirada cargada de incertidumbre. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía tanto sobre Ricardo? ¿De qué está hablando?
insistió Sebastián, un poco más enojado. No podía permitirse distracciones, no cuando su paciente estaba al borde de la vida y la muerte. El hombre levantó una mano, pidiendo calma. Escúchenme, por favor. Este no es un juego. Ricardo estaba involucrado en una red de tráfico de información. Y su hermana, Ana, también está involucrada. Ellos no solo son víctimas, también son parte de un juego mucho más grande. Y si no hacen nada al respecto pronto, podrían estar en más peligro del que creen. Camila dio un paso atrás, impactada por las palabras del desconocido. Sebastián, por su parte, se sintió como si el mundo de repente hubiera dado un giro inesperado. Todo lo que creían saber sobre Ricardo y su situación parecía ser solo una fracción de la verdad. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros?, preguntó Camila, sus manos temblando ligeramente. La información que recibían era como un rompecabezas sin resolver. Ricardo está bajo vigilancia. Y ustedes, siendo médicos, son los más cercanos a él en este momento. Si él se recupera completamente, se convertirá en una amenaza para quienes están detrás de todo esto. Y si no hace lo que se le pide, las consecuencias serán graves, dijo el hombre, sus ojos ahora fijos en Sebastián. Sebastián sentía que la presión aumentaba. Cada palabra del hombre era como una pesada carga sobre sus hombros. ¿Cómo podían ayudar a Ricardo si no entendían lo que realmente estaba pasando? ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Sebastián, decidido a obtener una respuesta clara. El hombre observó detenidamente a los dos médicos antes de responder con cautela. Solo quiero asegurarme de que Ricardo siga con vida. Si muere, todo se desmorona, y las piezas del rompecabezas se perderán. Mi interés es que él sobreviva. ¿Ustedes están dispuestos a colaborar? Sebastián miró a Camila, y un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sabían que aceptar ayudar a este hombre podría implicar peligros desconocidos, pero también sabían que la vida de Ricardo estaba en juego. Finalmente, Sebastián asintió. Haremos lo que podamos. Pero no quiero más secretos, ¿entendido? El hombre asintió, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la sala tan repentinamente como había llegado, dejándolos con más preguntas que respuestas. Camila y Sebastián se quedaron allí, en silencio, procesando todo lo que acababan de escuchar. La situación había dado un giro inesperado, y aunque no sabían si podían confiar en el hombre del traje oscuro, sabían que lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que imaginaban. No podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad?, dijo Camila, finalmente rompiendo el silencio. Sebastián la miró fijamente, su rostro serio. No. Necesitamos saber más. Y debemos proteger a Ricardo. No sabemos quién está detrás de todo esto, pero tenemos que descubrirlo. En ese momento, ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Las próximas horas serían clave para entender lo que estaba ocurriendo, pero también sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande y peligroso de lo que podían haber anticipado. La paz que alguna vez había reinado en el hospital parecía un recuerdo lejano, y en su lugar, la intriga y el peligro se entrelazaban en cada rincón. El ambiente en el hospital había cambiado drásticamente desde la aparición del hombre del traje oscuro. Sebastián y Camila, aunque comprometidos con su trabajo, no podían dejar de pensar en las palabras de aquel misterioso visitante. Cada uno en su mente se hacía la misma pregunta: ¿en qué se habían metido? Y más importante aún, ¿cómo podían ayudar a Ricardo sin poner en peligro sus propias vidas? El día había transcurrido lentamente, marcado por emergencias menores y pacientes comunes, pero los dos médicos sabían que el verdadero peligro aún se estaba gestando en las sombras. Era cerca de la medianoche cuando el teléfono de Sebastián sonó. Un código rojo. Un nuevo paciente estaba siendo trasladado de urgencia. Sebastián no dudó ni un segundo y corrió hacia la sala de emergencias, con Camila siguiéndolo de cerca. Al llegar, se encontraron con una escena que no esperaban. Un hombre, de unos 50 años, estaba siendo ingresado rápidamente por los paramédicos. Su rostro estaba desfigurado, con golpes y moretones, y parecía haber sufrido una fuerte contusión en la cabeza. Sin embargo, lo que llamó la atención de Sebastián fue lo que llevaba en las manos, una vieja cartera de cuero que parecía haber sido arrancada con fuerza. ¿Lo reconoces?, preguntó Camila, al ver cómo Sebastián observaba la cartera con atención.
Él la miró fijamente, una sensación extraña comenzando a recorrer su cuerpo. Sí, esa cartera. La he visto antes. Sebastián tomó la cartera con cautela, y al abrirla, se encontró con una foto dentro. Era la misma foto que había visto en el hospital, la imagen de Ricardo con un grupo de personas, y al fondo, el mismo hombre que había sido identificado como uno de los involucrados en las amenazas. Este hombre, dijo Sebastián, sintiendo como un sudor frío comenzaba a recorrerle la espalda. Es uno de los que estaban con Ricardo. Tiene que ver con todo esto. Camila frunció el ceño, tratando de procesar la información rápidamente. ¿Pero qué tiene que ver este hombre con el paciente? ¿Está relacionado con la red de tráfico de información? Sebastián no podía dejar de pensar en las coincidencias. El hombre herido debía de ser importante para alguien, y la presencia de esa foto confirmaba sus sospechas. Este paciente, aunque herido, probablemente sabía algo crucial sobre Ricardo. Tenemos que estabilizarlo primero, dijo Sebastián con determinación, apartando las preguntas por un momento. Sabía que cada segundo contaba. Mientras trabajaban para estabilizar al hombre, Camila se encargaba de aplicar los tratamientos necesarios mientras Sebastián intentaba obtener alguna respuesta. A medida que las horas pasaban, la intriga seguía creciendo. ¿Por qué este hombre estaba tan cerca de Ricardo? ¿Qué secretos ocultaba? Cuando finalmente lograron estabilizarlo y lo dejaron bajo observación, Sebastián y Camila se retiraron brevemente al pasillo para hablar en privado. No sé qué pensar. Este hombre puede ser una pieza clave en todo esto, dijo Sebastián, apretando los puños. La confusión lo estaba matando. Lo sé. Y si lo es, tenemos que asegurarnos de que no se nos escape ninguna información, respondió Camila, mirando hacia el pasillo. La preocupación en su rostro era palpable. En ese momento, uno de los enfermeros apareció con una expresión seria. Doctor, la paciente, la hermana de Ricardo, Ana, está aquí. Dice que tiene algo urgente que contarles. Ambos médicos se miraron sorprendidos. Ana, la hermana de Ricardo, nunca se había acercado tanto al hospital, y su aparición en ese momento parecía una señal de que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también aumentaba la incertidumbre. «¿Qué pase?», dijo Sebastián, sabiendo que lo que viniera podría cambiar todo. Ana entró rápidamente en la sala, su rostro pálido, con los ojos llenos de temor. No era la misma mujer que habían conocido en sus primeros días en el hospital, ahora parecía cargada de una desesperación que no podía ocultar. «¿Qué pasa, Ana?», preguntó Camila, alzando la voz suavemente. Ana miró hacia ambos médicos y luego bajó la cabeza, como si le costara encontrar las palabras. «Yo sé quién está detrás de todo esto. Sé lo que está pasando con mi hermano», dijo finalmente, en un susurro, casi como si temiera ser escuchada. Sebastián y Camila se acercaron a ella, instándola a seguir. «Dime, por favor. Necesitamos saberlo todo», dijo Sebastián, con un tono más suave que antes. Ana levantó la vista, y por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ricardo está siendo perseguido por un grupo que no perdona. Hace años, él fue testigo de algo que no debía haber visto. Y ahora, ellos quieren que pague por lo que sabe. Mi hermano está en peligro, y lo que más me asusta es que ahora ustedes también lo están». Ana tomó una pausa, respirando entrecortadamente. «El hombre que está allí, el que acaba de entrar, es uno de ellos. Un hombre llamado Horacio. Y si lo que tememos es cierto, él no se detendrá hasta destruirnos a todos». Sebastián y Camila intercambiaron una mirada cargada de miedo y decisión. Las piezas finalmente comenzaban a encajar, pero con una nueva verdad que los dejaba aún más vulnerables. Ricardo, la red de tráfico de información y la conexión con Horacio, todo estaba ligado, y ahora ellos, sin saberlo, estaban atrapados en el mismo juego peligroso. «Vamos a salvar a Ricardo, Ana», dijo Sebastián, con una firmeza renovada. «Vamos a sacarlo de esto. Pero necesitamos saber todo lo que puedas decirnos». Ana asintió lentamente, pero antes de que pudiera responder, un sonido distante, el ruido de pasos apresurados, interrumpió el momento. Alguien se acercaba. Sebastián y Camila miraron hacia la puerta con preocupación. Sabían que las sombras del pasado no solo los perseguían, sino que estaban cada vez más cerca de atraparlos.
La madrugada había llegado sin que Sebastián y Camila pudieran encontrar descanso. La revelación de Ana había sido un golpe inesperado, y las piezas del rompecabezas que hasta entonces parecían encajar con relativa claridad, ahora se volvían aún más confusas. La sombra del grupo al que Ricardo parecía estar vinculado se cernía sobre ellos, y la amenaza de Horacio, el hombre que lo perseguía, se sentía más cercana que nunca. Sebastián se encontraba en su oficina, revisando los expedientes médicos de Ricardo cuando una nueva alerta llegó al sistema del hospital. Un código rojo. Su corazón dio un vuelco. No podía ser otra emergencia, no con todo lo que ya tenían entre manos. Camila, tenemos que ir, dijo, dejando el expediente y saliendo rápidamente. Camila, al verlo con la expresión tensa en su rostro, comprendió que algo serio estaba sucediendo. ¿Qué pasa?, preguntó, apresurándose a seguirlo. Cuando llegaron a la sala de emergencias, se encontraron con un escenario que no esperaban. Un hombre, con un rostro parcialmente cubierto por una mascarilla, estaba siendo ingresado a toda prisa. Parecía estar en muy mal estado, pero lo que más les llamó la atención fue la firma en su ficha médica. El nombre, Horacio González. No puede ser, dijo Camila, mirando la ficha con incredulidad. Sebastián se acercó a la camilla con rapidez, observando al hombre con más atención. A pesar de su estado crítico, no podía quitarse la sensación de que este era el mismo Horacio del que Ana había hablado. ¿Por qué estaba aquí, herido y en el mismo hospital donde se encontraba Ricardo? ¿Qué le pasó?, preguntó Sebastián al paramédico que acababa de ingresar al paciente. Lo encontramos cerca de la zona industrial. Parece que lo atacaron, pero lo extraño es que no encontramos testigos. Solo un rastro de sangre que lo seguía hasta aquí. Sebastián miró al hombre en la camilla, la angustia de la situación creciendo en su pecho. Sabía que este encuentro no era casual. Horacio estaba aquí por una razón, y aunque su estado era grave, no podían perder la oportunidad de obtener respuestas. Tenemos que estabilizarlo, pero no podemos dejarlo escapar, dijo Sebastián, con la determinación de quien sabe que esta podría ser la clave para desentrañar todo. Mientras Camila y Sebastián trabajaban para estabilizar al hombre, la tensión en la sala se hacía palpable. Ambos sabían que lo que estaba sucediendo era mucho más que una simple emergencia médica. Horacio, el hombre que posiblemente fuera el líder de la red que perseguía a Ricardo, estaba ahora en sus manos. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más había estado observando todo desde las sombras. Fuera de la sala de emergencias, un hombre de rostro encapuchado y con una chaqueta oscura observaba a través de la ventana. No se acercó, no hizo ningún ruido, pero su presencia no pasaba desapercibida. Sabía lo que estaba en juego y, por alguna razón, no estaba dispuesto a dejar que Sebastián y Camila descubrieran la verdad. Dentro de la sala, Sebastián estaba terminando de estabilizar a Horacio cuando éste abrió los ojos, con una mirada desorientada y llena de dolor. Respiraba con dificultad, pero sus ojos, aunque opacos, parecían reconocer a Sebastián. ¿Dónde está? ¿Ricardo?, musitó Horacio, su voz débil pero cargada de urgencia. La pregunta sorprendió a ambos médicos. Sebastián, con un impulso de desconfianza, se inclinó hacia él. ¿Qué sabes de Ricardo?, preguntó, sin apartar los ojos de su rostro. Horacio intentó hablar, pero un fuerte tosido interrumpió sus palabras. A pesar de su estado, parecía estar intentando luchar por algo más. Sebastián lo observó con atención y, con un gesto de complicidad, le dio un par de segundos para recuperar el aliento. Ricardo no está a salvo. Ellos vienen por él, dijo Horacio, con voz quebrada, antes de cerrar los ojos por un momento, como si fuera a desmayarse. ¿Quiénes vienen por él?, insistió Camila, acercándose también para escuchar mejor. Horacio, con grandes dificultades, miró directamente a los ojos de ambos. No hay tiempo. Están a punto de repente, su cuerpo se tensó y comenzó a convulsionar. Camila intentó estabilizarlo nuevamente, pero su estado empeoró rápidamente. En cuestión de segundos, Horacio dejó de respirar. El silencio en la sala fue aplastante. Sebastián y Camila se miraron, ambos sabían que habían tenido la oportunidad de descubrir algo crucial, pero la muerte de Horacio había detenido cualquier posibilidad de obtener más respuestas. De repente, el sonido de pasos apresurados se escuchó en el pasillo. Sin embargo, esta vez,
El ruido no venía de los médicos o el personal hospitalario. No, esta vez, había alguien más, alguien que, al parecer, estaba decidido a impedir que el secreto de Horacio se revelara. ¿Quién está ahí?, gritó Sebastián, pero no obtuvo respuesta. De inmediato, él y Camila corrieron hacia la puerta, pero al abrirla, no encontraron a nadie. El pasillo estaba vacío, como si el tiempo hubiera dejado de moverse por un instante. Pero algo en el aire les dijo que no estaba todo terminado. Alguien estaba cerca, y tal vez, esa persona tenía la clave para detener lo que estaba por venir. Las luces del hospital brillaban con fuerza, pero dentro de las cabezas de Sebastián y Camila, la oscuridad era mucho más profunda. Horacio había muerto sin darles las respuestas que tanto necesitaban, y el hombre que había estado observando desde las sombras no parecía haber dejado atrás su amenaza. Algo estaba por suceder, y los dos médicos sentían que ya no estaban solo luchando contra la muerte, sino contra algo mucho más grande y peligroso. Después de la muerte de Horacio, Sebastián y Camila decidieron que lo primero que debían hacer era ir a hablar con Ana, la hermana de Ricardo. Si había algo que ella podía agregar a la historia de su hermano, era ahora o nunca. Se encontraron con ella en la cafetería del hospital, donde Ana los esperaba, visiblemente más tensa que antes. «Ana, tenemos que hablar», dijo Sebastián, mirando a Camila, quien le asintió en silencio. Ana levantó la mirada y vio los rostros preocupados de los dos médicos. «¿Qué pasó?», preguntó, con una mezcla de angustia y curiosidad. «Horacio está muerto», dijo Camila, directamente, sin rodeos. La respuesta fue impactante, pero no sorprendente para Ana, quien parecía haber esperado una noticia así. «Ya lo sabía», murmuró Ana, con una expresión de tristeza. Luego miró a los dos con seriedad. «Hay algo que ustedes no entienden. Horacio no era solo un hombre común. Él era parte de algo mucho más grande, algo que ha estado operando en las sombras durante años». Sebastián y Camila se miraron, sorprendidos por la revelación. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Sebastián, mientras su mente comenzaba a conectar los puntos de la información que había reunido hasta ahora. Ana se inclinó hacia adelante, con las manos temblando. «Ricardo, él estaba involucrado en algo mucho más peligroso de lo que imaginan. La red a la que pertenecen no es solo un grupo de traficantes. Son más poderosos, más organizados. Y ahora, después de la muerte de Horacio, saben que ustedes están cerca de descubrirlo todo». Ana hizo una pausa y miró alrededor, como si temiera ser escuchada. «Lo que ustedes no saben es que hay algo aún peor esperando. Hay alguien más, alguien que está controlando todo desde las sombras, y su nombre es el Lince». Los dos médicos se quedaron en silencio. El Lince. El nombre resonó en sus cabezas como un eco lejano, pero no tenían ni idea de quién podría ser o qué tan grande era su poder. ¿El Lince? ¿Quién es él?, preguntó Camila, con una mezcla de incredulidad y miedo. Ana respiró profundamente, mirando hacia la ventana, como si buscara las palabras correctas. «Es un hombre que nunca ha sido visto por nadie, pero sus órdenes se cumplen al pie de la letra. No se sabe quién es, ni de dónde viene, pero es el cerebro detrás de todo. Y ahora, Ricardo está en peligro más que nunca». Ana se levantó de la silla y se acercó a los dos médicos. «Si quieren salvarlo, tienen que actuar rápido. Pero tengan cuidado, porque el Lince no perdona». El silencio se apoderó de la habitación mientras la gravedad de las palabras de Ana calaba hondo en el alma de Sebastián y Camila. Todo lo que habían hecho hasta ahora parecía un juego de niños comparado con lo que estaban a punto de enfrentar. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Sebastián, ya con una determinación renovada. Ana los miró con seriedad y luego susurró. «Hay una sola manera de llegar a el Lince. Tienen que encontrar a alguien dentro de la red que lo conozca, alguien que no haya sido silenciado aún. Pero tengan en cuenta, este es el momento más peligroso. Si no se mueven con cautela, podrían ser los siguientes». Camila sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que se estaba adentrando en aguas profundas, pero también sabía que no podían dar marcha atrás. La vida de Ricardo dependía de ellos, y aunque el peligro era inminente, el amor que ambos sentían por él los impulsaba a seguir adelante. La partida hacia lo desconocido. La noche estaba por caer nuevamente. Sebastián y Camila,
armados con nueva información y una determinación feroz, comenzaron a trazar su próximo paso. Sabían que la única forma de detener a el lince era encontrar a alguien dentro de la red que tuviera la información que necesitaban. Pero sabían también que cada movimiento los acercaba más al abismo. A medida que se adentraban más en la investigación, la atmósfera de tensión aumentaba. Cada calle, cada rincón del hospital, parecía esconder un secreto que los haría acercarse más a la verdad, pero también podría ser su última jugada. Con cada paso que daban, la sombra de el lince se alzaba sobre ellos, más oscura y peligrosa que nunca. La única certeza que tenían era que, si querían salvar a Ricardo, tenían que ser más astutos que nunca. El aire del hospital estaba denso esa noche. Sebastián y Camila sabían que cada minuto que pasaba los acercaba más al final de la historia, y no sabían si ese final sería uno feliz o marcado por la tragedia. La sombra de el lince seguía acechando sus pasos, y aunque todo parecía indicar que habían dado con el hombre que podría revelarlo todo, el miedo al fracaso los consumía. Después de hablar con Ana, habían decidido tomar una última medida: infiltrarse en la red de el lince y encontrar a su informante antes de que fuera demasiado tarde. Sabían que el peligro era inminente, pero también comprendían que no tenían otra opción. Ricardo estaba al borde de la muerte, y su único salvavidas era la información que ellos pudieran conseguir. Una semana después, Sebastián y Camila llegaron al punto de encuentro, un callejón oscuro y silencioso donde un contacto les había asegurado que encontrarían a la persona que conocía la identidad de el lince. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche. Estaban tensos, los nervios a flor de piel. ¿Seguro de esto?, preguntó Camila, mirando a Sebastián. No hay vuelta atrás. Tenemos que hacerlo, respondió él con determinación. De repente, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, con una capucha que cubría la mayor parte de su rostro, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desesperación. ¿Ustedes son los médicos?, preguntó, su voz grave, pero temblorosa. Sí, venimos por la información que tiene sobre el lince, dijo Sebastián, acercándose con cautela. El hombre los miró con desconfianza, pero algo en su rostro indicó que no tenía otra opción. Sin decir una palabra más, les entregó un sobre sellado y se dio la vuelta, desvaneciéndose en la oscuridad antes de que pudieran decir algo. Con el sobre en las manos, ambos médicos se miraron. Sabían que ese papel contenía la clave para detener a el lince, pero también sabían que la revelación podría significar el fin de sus vidas. El enemigo que perseguían no era común. Estaba acostumbrado a que todos los que se interpusieran en su camino desaparecieran sin dejar rastro. De vuelta en el hospital, Sebastián y Camila abrieron el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontraron un documento, con una foto de un hombre. El nombre escrito en la parte superior les heló la sangre: Ricardo Álvarez. No puede ser, murmuró Camila, mirando la foto en sus manos. ¿Qué significa esto?, preguntó Sebastián, incapaz de comprender lo que estaban viendo. El documento continuaba: Ricardo Álvarez no solo era el hermano de Ana, sino también el líder de la red, conocido como el lince. Su verdadera identidad había estado oculta durante años, manipulando las sombras mientras otros pagaban por sus crímenes. Ambos médicos se quedaron en silencio. La verdad que habían temido durante todo el relato se hacía evidente: Ricardo, la persona a la que habían tratado de salvar, había sido el enemigo todo el tiempo. Pero, ¿cómo era esto posible? ¿Cómo había llegado hasta aquí sin que ellos lo supieran? Con el corazón latiendo fuerte, Sebastián y Camila decidieron confrontar a Ricardo, sabiendo que todo lo que habían hecho, todas las noches de guardia, todo lo que habían compartido, habían sido parte de un plan más grande que ellos jamás imaginaron. En la misma habitación del hospital, cuando Ricardo se despertó, los médicos lo miraron con una mezcla de desesperación y confusión. Él los observó desde la cama, sin decir una palabra, pero sus ojos brillaban con un conocimiento sombrío. ¿Lo sabían, verdad?, preguntó Ricardo, con una sonrisa amarga. Sabían que algo no encajaba. Sebastián tragó saliva, incapaz de encontrar las palabras. ¿Por qué, Ricardo?, preguntó Camila, con la voz quebrada. La traición era algo que no lograba comprender. Ricardo suspiró y se recostó en la cama, mirando al techo. Porque nunca hubo otra opción.
La vida en la que nací, los caminos que tomé, todo me llevó hasta aquí. No podía escapar. Y ahora, todos los que me rodean, ustedes, Ana, Horacio, todos terminaron involucrados. Pero ustedes, como médicos, pueden comprender la necesidad de salvar a todos, incluso a costa de perderse a uno mismo. Sebastián y Camila lo miraron, pero ninguno de los dos pudo responder. Sabían que esta conversación no tendría un final feliz. Habían sido piezas en un juego mucho mayor, y aunque habían intentado hacer lo correcto, la traición estaba grabada en cada palabra de Ricardo. La policía llegó poco después, con la evidencia necesaria para arrestar a Ricardo y desmantelar la red que él había construido. El hospital, aunque en shock, continuó su labor, pero algo había cambiado para siempre en Sebastián y Camila. La relación que habían comenzado a desarrollar bajo las estrellas del hospital, en las guardias interminables, también sufrió una transformación. Camila, al igual que Sebastián, se dio cuenta de que, aunque la verdad había salido a la luz, su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que había empezado como una historia de salvación y amor, ahora se había convertido en un recordatorio de que a veces, el mayor enemigo no es el que está frente a ti, sino el que tienes a tu lado. Y mientras el sol comenzaba a salir, los dos médicos se miraron, sin saber exactamente qué depararía el futuro. Solo sabían que, aunque el camino había sido oscuro, habían hecho lo que debían hacer. Este es el cierre de la historia. Con un giro final impactante, donde Ricardo, quien parecía la víctima, resulta ser el principal antagonista. El amor, la lealtad y la moralidad se mezclan con la traición y la dureza de la vida. El final deja abierta la posibilidad de que Sebastián y Camila sigan adelante, aunque marcados por las sombras de lo sucedido. ¿Qué piensas de esta conclusión? Escribe en los comentarios, me interesaría mucho leerlo. Si te ha interesado, apoya también el canal dándole a me gusta y suscribiéndote. ¡Hasta luego!